Un gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos siempre nos sirvan como estímulo, como ejemplo, y nos confiemos continuamente a su intercesión. 28 de agosto, San Agustín, obispo, confesor y doctor de la Iglesia. San Agustín de Hipona es el más grande de los padres de la Iglesia y uno de los más eminentes doctores de la Iglesia occidental. Nació en el año 354 en Tagaste, actual Argelia. Sus padres, Patricio, un pagano de cierta estación social acomodada, que luego de una larga y virulenta resistencia a la fe, hacia el final de su vida, se convierte al cristianismo. Mónica, su madre, natural de África, era una devota cristiana nacido de padres cristianos. Al enviudar, se consagró totalmente a la conversión de su hijo Agustín. Lo primero que enseñó a su hijo Agustín fue a orar, pero luego de verle gozar de esas santas lecciones, sufrió al ver cómo iba apartándose de la verdad, hasta que su espíritu se infectó con los errores maniqueos y su corazón con las costumbres de la disoluta Roma. Noche y día oraba y gemía con más lágrimas que las que otras madres derramarían junto al féretro de sus hijos. Escribiría después Agustín en sus admirables confesiones: pero Dios no podía consentir se perdiese para siempre un hijo de tantas lágrimas. Mónica murió en Ostia, puerto de Roma, el año 387, asistida por su hijo. Agustín se educó como retórico en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. Entre los 15 y los 30 años vivió con una mujer cartaginesa cuyo nombre se desconoce, con quien tuvo un hijo en el año 372, llamado Adiodatus, que en latín significa regalo de Dios. Inspirado por el tratado de Hortensius de Cicerón, Agustín se convirtió en un ardiente buscador de la verdad, que le llevó a estudiar varias corrientes filosóficas. Durante 9 años, del año 373 al 382, se adhirió al maniqueísmo, filosofía dualista persa, muy extendida en aquella época por el Imperio Romano. Su principio fundamental es el conflicto entre el bien y el mal, y a Agustín el maniqueísmo le pareció una doctrina que parecía explicar la experiencia y daba respuestas adecuadas sobre las cuales construir un sistema filosófico y ético. Además, su código moral no era muy estricto. Agustín recordaría posteriormente en sus confesiones: concédeme castidad y continencia, pero no ahora mismo. Desilusionado por la imposibilidad de reconciliar ciertos principios maniqueístas contradictorios, Agustín abandona la doctrina y decide por el existicismo. En el año 383 se traslada de Cartago a Roma y un año más tarde se va a Milán como profesor de retórica. Allí se mueve en círculos neoplatónicos. Allí también conoce al obispo de la ciudad, al gran Ambrosio, la figura eclesial de mayor renombre por santidad y conocimiento de aquel momento en Italia. Ambrosio le recibió con bondad y le ilustró en las ciencias divinas, y así poco a poco renace en Agustín un nuevo interés por el cristianismo. Su mente tan prodigiosa, inquieta y curiosa va descubriendo la verdad que hasta ahora le había eludido. Sin embargo, vacilaba en su compromiso por debilidades de la carne. Temía comprometerse porque sabía que tendría que reformar su vida disoluta y dejar atrás muchos gustos y placeres que tanto le atraían. Rezaba a menudo: Señor, dame castidad, pero no ahora. Pero un día, según su propio relato, escuchó una voz
como la de un niño que le decía: «Toma y lee». Pero al darse cuenta que estaba completamente solo, le pareció inspiración del cielo y una exhortación divina a leer las Santas Escrituras. Abrió y leyó el primer pasaje que apareció al azar: «No den sus miembros como armas de iniquidad al pecado, sino ofrézcanselo más bien a Dios como quienes muertos han vuelto a la vida, y den sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá ya dominio sobre ustedes, pues que están bajo la ley, sino bajo la gracia». Romanos 13:14. Es entonces cuando Agustín se decide y sin reserva se entrega y alma cuerpo a Dios, siguiendo su ley y explicándola a otros. A los 33 años de edad, recibe el santo bautismo en la Pascua del año 387. Su madre, que se había trasladado a Italia para estar cerca de él, se llenó de gran gozo. Agustín, ya convertido, se dispuso a volver con su madre a su tierra en África, y juntos se fueron al puerto de Ostia a esperar el barco. Pero Mónica ya había obtenido de Dios lo que más anhelaba en esta vida y podía morir tranquila. Sucedió que estando ahí, en una casa junto al mar por la noche, mientras ambos platicaban debajo de un cielo estrellado de las alegrías que les esperan en el cielo, Mónica exclamó entusiasmada: «¿Y a mí qué más me puede amarrar a la tierra? Ya he obtenido mi gran deseo, el verte cristiano católico. Todo lo que deseaba he conseguido de Dios». Pocos días después le invadió una fiebre y murió. Murió pidiendo a su hijo que se acordara de ella en el altar del Señor. Murió en el año 387, a los 55 años de edad. Agustín regresó al norte de África y fue ordenado sacerdote el año 391 y consagrado obispo de Hipona en el año 395, a los 41 años, cargo que ocuparía hasta su muerte. Fue un período de gran agitación política y teológica. Los bárbaros amenazaban el Imperio Romano, llegando incluso a saquear a Roma en el año 410, y en el cisma y la herejía amenazaban internamente la unidad de la Iglesia. Agustín emprendió con entusiasmo la batalla teológica y refutó brillantemente los argumentos paganos que culpaban al cristianismo por los males que afectaban a Roma. Combatió la herejía maniqueísta y participó en dos grandes conflictos religiosos: el uno contra los donatistas, secta que sostenía que eran inválidos los sacramentos administrados por eclesiásticos en pecado; el otro contra las creencias pelagianas, seguidores de un monje británico de la época que negaba la doctrina del pecado original. Durante este conflicto, que duró por mucho tiempo, Agustín desarrollaba sus doctrinas sobre el pecado original y la gracia divina, soberanía divina y predestinación. Sus argumentos sobre la gracia divina le ganaron el título por el cual también se le conoce: Doctor de la Gracia. La doctrina agustiniana se sitúa entre los extremos del pelagianismo y el maniqueísmo. Contra la doctrina de Pelagio, mantenía que la desobediencia espiritual del hombre se había producido en un estado de pecado que la naturaleza humana era incapaz de cambiar. En su teología, los hombres y mujeres son salvos por el don de la gracia divina. Contra el maniqueísmo defendió con energía el papel de libre albedrío, en unión con la gracia. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto del año 430. La historia de Agustín con el niño es mucho más conocida. La misma surge de el mucho tiempo que dedicó este gran santo y teólogo a reflexionar sobre el misterio de la Santísima Trinidad, de cómo tres personas diferentes podían constituir un único Dios.
Cuenta la historia que mientras Agustín paseaba un día por la playa pensando en el misterio de la Trinidad, se encontró a un niño que había hecho un hoyo en la arena y con una concha llenaba el agujero con agua de mar. El niño corría hasta la orilla, llenaba la concha con agua de mar y depositaba el agua en el hoyo que había hecho en la arena. Viendo esto, Agustín se detuvo y preguntó al niño ¿qué hacía? A lo que el pequeño le dijo que intentaba vaciar toda el agua del mar en el agujero de la arena. Al escucharlo, Agustín dijo al niño que eso era imposible, a lo que el niño respondió que si aquello era imposible hacer, más imposible aún era tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Renueva, Señor, en tu Iglesia el espíritu que infundiste San Agustín, para que penetrados de ese mismo espíritu tengamos sed de ti, fuente de sabiduría, te busquemos como el único amor verdadero y sigamos los pasos de tan gran santo.